el equilibrio ácido-base. Todo un tema que es de importante impacto en las terapias intensivas. De hecho, muchas terapias intensivas tienen su laboratorio a la par de la de Padilla, la del Hospital de Niños, acá, en el Kirchner, ¿sí? En donde, porque es el resultado inmediato, permite tomar acciones inmediatas y salvarle la vida a los pacientes. Entonces, por eso hablamos de que es toda una especialidad y porque la interpretación es dinámica, es minuto a minuto, no voy a hacer clases todo el tiempo, pero sí ajustándome a la clínica, a si tiene algún apoyo respiratorio, ya sea una máscara o asistencia respiratoria mecánica. Y hay algo que también es importante en la terapia intensiva, más allá del equilibrio ácido-base, es el balance hídrico. Ustedes van a ver que siempre están permanentemente atentos a cuánto está orinando, a cuánto le doy, o sea, todo lo que hemos visto en la primera parte, para poder tratar a ese paciente y sacarlo de su patología, que puede estar asociada directamente con el medio interno o ser una consecuencia de lo que le está sucediendo, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del equilibrio ácido-base? ¿Qué es un ácido? Una sustancia que es capaz de ceder protón. ¿Y qué es una base? Una sustancia que acepta un protón. Y en función de eso, el esquema de Bronsted-Lowry, otro científico capo, se define como lo define en una ecuación química, en donde un compuesto se puede disociar, ¿sí?, en su protón, en su ácido y en su base. ¿Sí? Entonces, este compuesto es el ácido conjugado de A como base y A es la base conjugada de este ácido. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero esta ecuación nos va a permitir hacer una relación con todo lo que vamos a ver de ahora en más. La concentración ¿de dónde viene este protón? Del metabolismo de todo lo que sucede dentro del cuerpo, de la oxidación de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los lípidos, proviene del metabolismo de los ácidos orgánicos, de los hidratos de carbono, de las grasas, de todo lo que pasa en el cuerpo, genera protón. ¿Quién es el encargado de eliminar ese protón? El riñón por excelencia, ¿sí? Entonces, el riñón interviene en una medida importantísima en la regulación de este equilibrio ácido-base. ¿A qué nivel se hace la eliminación? A nivel de túbulo contorneado distal. Igual ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque la regulación y las alteraciones están asociadas también directamente con lo que sucede en el riñón, ¿sí? Y la cantidad de protón que producen todas estas vías metabólicas es de 150 moles por día. Y eso generalmente, esa concentración plasmática se mantiene constante. Y lleva un valor entre 35 y 45 nanomoles por litro. Pero también en esta valoración del equilibrio ácido-base se busca un artificio matemático para poder trabajar con valores más acotados, ¿sí?, en donde se aplica el logaritmo negativo a la concentración de protón y se lo denomina pH, y así se define una relación con la concentración de protón, teniendo en cuenta que el pH del líquido extracelular, que es el pH de donde medimos nosotros esta determinación, va de 7,35 a 7,45.
haciendo alusión a que 735 es más o menos ácido, es más o menos protón. Más protón. Más protón. ¿Sí? Y cuando es 745 hay menos protón. Entonces estamos menor de 735 en una situación de acidemia y cuando hay mayor de 745 es una alcalena. ¿Y de dónde viene, digamos, qué otra ecuación es fundamental para poder asociar e interpretar los mecanismos que intervienen en esta regulación del pH? Y es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que la hidratación del dióxido de carbono da lugar al ácido carbónico, que se puede disociar dando lugar a protón y a bicarbonato. ¿Sí? Y acá, si bien es cierto, no está, pero está omnipresente, una enzima que es fundamental en esto, que se llama Anidrasa carbónica, que está distribuida por los distintos tejidos y que son las que van a permitir que este paso de este dióxido de carbono se incorpore a la célula, ¿sí? En forma de bicarbonato. Y al mismo tiempo, digamos, que se produzca la disociación en protón y en bicarbonato. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Entonces, si yo aplico el pH y defino según la concentración de los productos y de los reactivos de los productos, voy a tener que el pH es igual a una pK, que es una constante, más el logaritmo de un cociente. Y este cociente tiene que ver con el bicarbonato dividido en otra constante y en la presión parcial de dióxido de carbono. Este pH ya hemos definido que es igual al logaritmo negativo de la concentración del protón. ¿Y qué? Digamos, que es lo que decía, es una herramienta matemática para tratar de establecer una escala asociada directamente a la concentración de protón. Es decir, que pequeños cambios en el pH, con este ejercicio matemático, me van a reflejar cambios considerables en la concentración de protón. Entonces, digamos, con valores acotados voy a poder representar lo que está sucediendo en el medio, en el equilibrio ácido-base de mi paciente. Entonces acá, de esta ecuación, se desprenden tres parámetros fundamentales que hacen al equilibrio ácido-base, que son el pH, con su valor medio, va de 135 a 745, el bicarbonato, con su valor medio, 24 miligramos por litro, y la PCO2 de 40 miligramos por litro de mercurio. Profe, Sí. ahí la constante de 0,03 corresponde a la fracción inspirada de dióxido de carbono que está en equilibrio con la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Sí, que está asociada a cómo se disuelve el gas en sangre. Bien. Que digamos, como estos parámetros los obtengo. La profesora Greco, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, me encanta. Gracias, de verdad, porque así a nosotros nos mantiene totalmente activos. Cuando nosotros hacemos un estudio de gases en sangre, ¿sí? Que se llama EAP, lo ven así, o ven como ASPRUC, también se veía antes, nos da el pH, la PCO2 y el bicarbonato también nos devuelve a través de un cálculo que hace, que ya vamos a ver a través de, digamos, nomogramas que usa para poder calcular en función de estos dos valores. Entonces, hay una búsqueda permanente del equilibrio ácido-base. Y este equilibrio ácido-base se alcanza con tres mecanismos de compensación claros y que difieren en qué? En el tiempo de acción, ¿sí?
Los buffers químicos accionan de forma inmediata, buscando mantener o restablecer el pH. Luego está la compensación respiratoria, que generalmente llega en horas, y finalmente la compensación renal, que puede llegar en horas o en días. ¿Sí? Entonces, los buffers, hemos hablado de un equilibrio ácido-base, o sea que un aumento o una disminución del protón. Y los buffers químicos, ¿cuál es su función? Es atrapa cuando hay de más o libera cuando falta protón al medio. ¿Sí? Ya vamos a hablar de quiénes son estos buffers químicos y cómo lo hacen. El control respiratorio, que es cuando actúa sobre el sistema pulmonar, favoreciendo o disminuyendo la eliminación del dióxido de carbono, teniendo en cuenta, digamos, que está asociado en forma inversamente proporcional al pH. Ya lo vamos, ahora es la introducción, ya lo vamos a definir bien cómo son estos mecanismos compensatorios. Y finalmente, la compensación renal, que ya ha hecho la introducción la profesora, en donde el control renal favorece la excreción de protón, ¿sí?, permanentemente, buscando mantener el equilibrio, y la reabsorción de bicarbonato. Y este mecanismo es en horas o en días. Cuando hablamos de sistema buffer, ¿cuáles son estos sistemas buffer? Podemos definirlo o identificar los que son intracelulares y... En la fórmula la volvés a replicar después, posteriormente. Ahí está, sí. Bueno, porque desde ya, en esta fórmula estamos observando los componentes, que es lo que dijo Verónica, que es el componente metabólico, que es el bicarbonato, y el componente respiratorio, que es el componente de la presión de carbono. Y en función de esos componentes metabólico y respiratorio, es que luego van a ver los diferentes trastornos y están en relación directa al pH. Por las dudas, no vaya a ser que diga que sí. No. pH, entonces, en realidad, vamos a poner así, obviando todas las constantes, ¿sí? Entonces, para que si me olvidé en algún momento, volvamos acá, entonces es importante que PCO2 es el parámetro respiratorio, el bicarbonato es el parámetro metabólico, y esto es importante porque nos va a permitir darle un apellido a un nombre de un trastorno. Nosotros podemos decir acidosis o alcalosis, y luego vamos a decir si es metabólico o respiratorio en función de quién está alterado, y luego vamos a hablar sobre la compensación con el otro parámetro. ¿Sí? Entonces, esto es el ABC de esta parte de la clase, ¿no? En donde, y también hemos dicho, el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la PCO2. Entonces, si yo tengo aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿qué va a pasar con el pH? Va a disminuir. Si tengo disminución, va a aumentar. Y si ese proceso es lo que causa la alteración del pH, estamos hablando de un proceso respiratorio. Y lo mismo con el bicarbonato, ¿sí? Si aumenta el bicarbonato, en ese caso, ¿qué va a pasar con el pH? Voy a estar en una alcalosis de tipo metabólico. Ya, nos vamos a la casa. ¿En serio? No, casi, pero no es solo por ahí, falta, porque se accionan mecanismos que van a permitir tratar de compensar, y después tenemos que tratar de asociarlo cuáles son los procesos de base que me dan lugar a estas alteraciones, y recién nos vamos a la casa. Entonces, hemos hablado de los mecanismos de compensación, el sistema buffer, que actúa inmediatamente, son rápidos pero no son muy eficientes, ayudan, ¿sí?, a amortiguar pero no a cambiar el pH. Entonces es como un inicio. Estos buffers pueden ser intracelulares o extracelulares. Y acá,
Dentro de los intracelulares tenemos los fosfatos, las proteínas y también algo de bicarbonato. Y los extracelulares, el sistema del ácido carbónico y la hemoglobina, en realidad están dentro de la célula, y el carbonato. Cuando hablamos de los buffers intracelulares, tienen la posibilidad de absorber 60% de la carga ácida cuando hay una alteración y en los extracelulares en 40%. La realidad, lo más importante es que actúa de forma inmediata y es poco eficiente. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. En cuanto al bicarbonato, ¿sí?, en el líquido extracelular. Después, si en esta diapositiva todo el fosfato da respuesta a la situación que has preguntado. No me acuerdo exactamente la diapositiva, era del fósforo que estaba los incrementado disminuida. Fíjese si de alguna manera la presencia de este buffer da respuesta a lo que se planteó. ¿Se acuerdan? Con el fósforo, tal vez traten ustedes de encontrar la explicación de este punto. Y después, si tienen oportunidad y conocen, como han leído Virginia, lo transmiten en los prácticos, si se genera ese feedback entre lo que ustedes han aprendido, se les despertó la duda con los profesores en los prácticos, ¿les parece? ¿Qué pasa con el bicarbonato en el líquido extracelular? Es un sistema buffer, es el buffer más importante del líquido extracelular, ¿sí? Y está asociado a dos órganos, o sea, está regulado por dos órganos que son los órganos que nos traen acá, o sea, el riñón y el pulmón. ¿Por qué? Porque este sistema buffer va desde un componente respiratorio, que es la presión parcial de dióxido de carbono, la concentración, ¿sí?, que digamos es el ácido del sistema y que se elimina o se regula a través de la respiración en el pulmón, y el bicarbonato, que la concentración de bicarbonato se la regula a través del riñón. Y en función de cómo está la concentración de protón, este buffer se va a generar más bicarbonato o se va a generar más dióxido de carbono para tratar de neutralizar o de compensar este aumento o disminución de protón. Acá lo tenemos, digamos, qué es lo que sucede a nivel de pulmón. ¿Cómo llega el bicarbonato o el dióxido de carbono, que es la forma de eliminarlo, ¿no es cierto?, cuando hay un aumento de pH a expensas de un proceso metabólico por un aumento de bicarbonato? Lo que tenemos que hacer es aumentar el dióxido de carbono. Entonces, para eso hay que disminuir la ventilación, la frecuencia cardíaca. Entonces, para, digamos, revertir esto y aumentar la concentración de dióxido de carbono en sangre. Y al revés, ¿no es cierto?, cuando tenemos una disminución de bicarbonato, cuando tenemos una disminución de pH, o sea, una acidosis metabólica, para poder compensarlo inmediatamente, lo que se hace, el buffer bicarbonato tiene que buscar producir dióxido de carbono para que se elimine por pulmón y así disminuir la concentración de dióxido de carbono circulante. Y es así donde están involucrados los tejidos, que son los que dan lugar por su acción metabólica al protón y también al dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono es un gas que difunde, ¿sí?, libremente. Entonces puede transportarse como gas y también puede transportarse dentro de los eritrocitos como, ya sea como, digamos, combinándose con la hemoglobina o dando lugar al ácido carbónico, que luego se disocia en bicarbonato y en protón, y ese protón llega al pulmón y se combina con el bicarbonato de nuevo
para dar lugar al ácido carbónico y así disociarse en dióxido de carbono y agua. Y en el riñón, ¿qué es lo que sucede? En el riñón hay reabsorción de bicarbonato y hay secreción de nuevo de bicarbonato también. Con respecto al buffer intracelular, que también es el buffer más importante que tenemos a nivel intracelular, en donde va a permitir amortiguar, pero sobre, digamos, su acción más importante es a nivel de los túbulos renales, en donde el fosfato se une al protón que es secretado y de esta forma es excretado en orina. ¿Por qué? Porque esto sucede tanto con el amonio, ¿no es cierto?, como con los fosfatos, porque hay un límite de concentración de protón compatible para la orina. Entonces, en ese caso, para poder mantener el pH de la orina entre, ¿cuánto es el valor de referencia? Puede llegar a 5, 4,5 para que no exceda en la concentración de protón. Entonces tenemos la acción de los buffers como el fosfato o el amonio a nivel de túbulo renal. Con respecto a la compensación respiratoria, un poquito ya lo hemos hablado, ¿qué pasa cuando hay una disminución del pH? Cuando hay una disminución del pH, cuando hay un aumento de protón. Cuando hay un aumento de protón, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo voy a lograr que este aumento de protón, que sobre este aumento de protón actúe el cambio de la PCO2? Tiene que disminuir la PCO2, ¿no es cierto?, para que actuar sobre el pH. Entonces, ¿cómo es lo que se produce? Digamos, desde los respiratorios puede haber una estimulación de la respiración. Cuando uno hiperventila, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Aumenta la expiración, entonces ¿qué pasa con el dióxido de sangre? Disminuye. Y al revés, cuando hay una disminución, ¿no es cierto?, del protón, o sea, un aumento de pH, ¿qué tiene que pasar con la respiración? Tiene que haber una disminución de la respiración para aumentar la concentración de la PCO2 en sangre, para tratar de compensar el cambio de la concentración de protón o el cambio que se ve manifiesto con el cambio del pH. Y cuando hablamos de compensación renal, que ya lo hemos estudiado, lo maneja muy bien, que es como hemos empezado. El riñón tiene como una de las tantas funciones que tiene, que son miles, es mantener el equilibrio ácido-base. ¿Cómo lo hace? Excretando protones. ¿Sí? Ese protón proviene normalmente del metabolismo celular. Y cuando hay alguna patología o algún trastorno y hay un aumento, el riñón actúa, digamos, a las horas o a los días de producido el trastorno. Entonces, el riñón normalmente tiene una gran capacidad de excretar protones o bicarbonato. En realidad, ese equilibrio es en función de lo que se necesite para mantener el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener, ¿en búsqueda de qué? De mantener el valor del pH dentro de los valores de referencia, que es acotado 735, 745. Entonces, ¿cómo lo consigue? A través de la secreción de la orina, que puede ser ácido o alcalino, en función del mecanismo que se activa para tratar de o conservar los protones o excretar los protones. Y esta regulación, más o menos, sucede que ya lo hemos dicho, en el túbulo contorneado proximal y distal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde se produce la secreción de protón? En el túbulo contorneado distal. Distal. ¿Y a través de qué transportadores? Del protón potasio.
del protón potasio, y Y ya también hay un protón ATPase. Sí, y también hay un cotransportador con sodio, ¿sí? Que es activo. Entonces, tiene varios mecanismos mediante los cuales va a favorecer la secreción de protón hacia la orina, cuando lo necesita. O sea, cuando la concentración de protón en circulación es alta, es decir, cuando el pH es bajo. ¿Ah? Está bien, estás haciendo todo el juego, está muy bien para que Pero vayas practicando. es que para poder entenderlo, el juego de quién sube, de quién baja, de quién activa y quién desactiva, es fundamental entenderlo para después poder interpretarlo, ¿sí? Entonces, por eso acá decimos que cuando hay un aumento de protón, ¿sí? Estamos en una acidosis, acidemia, entonces el pH va a estar bajo. Entonces, ¿qué va a necesitar hacer este mecanismo de compensación? Excretar entonces favorecer la excreción de protón, la reabsorción de bicarbonato y la formación de nuevo de bicarbonato para mantenerse activa la excreción de protón, y lo vamos a definir con digamos, cómo vamos a poder evaluar eso también con el pH de la orina. La orina en este caso va a estar ácida, muy ácida. ¿Y qué pasa en el caso de que estamos frente a una disminución de la concentración de protón? Estamos en una acidemia, alcalosis, entonces el pH va a estar aumentado, y ahí estos mecanismos que estaban activados disminuyen, ¿sí? Entonces no hay una estimulación de la excreción porque tengo que mantener el protón en circulación. Y lo mismo con el tema de la reabsorción y la formación de nodo de bicarbonato. También hay un efecto de la aldosterona y la disminución del protón en el equilibrio con el foro, así que la aldosterona no solamente está jugando con el sodio y con el potasio, sino también tiene un efecto en el protón. Bien. Entonces, ¿qué es lo que les he dicho cuando hemos empezado? Vamos a hablar sobre los trastornos simples, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Si hay un trastorno respiratorio, hay una alteración en el pH de mi paciente, y eso es un trastorno simple. Y vemos cuál es el mecanismo compensatorio. Entonces, podemos tener acidemia o alcalemia, que es la variación de la concentración de protón en circulación. Si tenemos un aumento de la concentración de protón, tenemos una disminución de pH, estamos frente a una acidemia, que puede ser de origen respiratorio o metabólico. Y si estamos frente a una disminución de protón, estamos frente a una alcalemia, un aumento de pH, que puede ser de origen respiratorio o metabólico, ¿sí? Cuando hablamos de origen respiratorio o metabólico, ¿a qué estamos haciendo referencia? Que el proceso que está dando lugar a esa acidosis está modificando el parámetro al que conocemos como respiratorio, es decir, a la concentración de dióxido de carbono en mi paciente. Y cuando hablamos de una acidosis metabólica, es que el proceso que origina ese disturbio altera la concentración de bicarbonato, que es el factor metabólico de la fórmula, que incide sobre la concentración de pH del paciente. O sea, matemáticamente, uno ve la fórmula y dice, bueno, cuando hay procesos que aumentan la concentración de bicarbonato, van a aumentar la concentración de pH, es decir, vamos a estar en alcalosis. Y cuando hay una disminución, entonces estamos en una acidemia. Y de la misma forma, pero inversamente, con la PCO2, ¿sí? Y el mecanismo compensatorio que se espera en cada uno de estos procesos siempre es del órgano opuesto y en el mismo sentido. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos si tenemos una acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces significa que el pH, ¿cómo está? Disminuido. Si es respiratoria,
Bueno, ese es un metabólico que es más fácil para que lo veamos, después vamos a leer. Sí, porque es directamente proporcional. El pH disminuido, el bicarbonato disminuido, porque la causa es metabólica, la compensación la va a hacer el pulmón. ¿Cómo? Disminuyendo la concentración, la presión parcial de dióxido de carbono para que este cociente se estabilice y se normalice el pH, se recupere el pH, la concentración de protón. Entonces, siempre la compensación se va a dar por el otro parámetro en el mismo sentido. ¿Sí? Si aumenta uno, para poder compensar, tiene que aumentar. Entonces, en la respiratoria, ¿qué pasa? Cuando hay una acidosis respiratoria y una disminución de pH, porque hay alguna causa que ha producido un aumento de la PCO2, de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, para compensar, ¿quién? El riñón o el buffer bicarbonato se activa para aumentar la concentración de bicarbonato circulante para compensar el pH. Entonces tenemos la concentración de protón o de pH que puede estar normal dentro de 735 745 y cuando tenemos por encima de 745 estamos frente a una alcalosis y si tenemos menos a una acidosis. ¿Qué tenemos que ver inmediatamente en nuestro análisis, en nuestra interpretación? ¿Cómo están los valores de bicarbonato y de dióxido de carbono? ¿Qué es lo que me va a permitir definir el apellido de este trastorno? O sea, si se trata de una acidosis metabólica o respiratoria, en función de cómo se han movido estos parámetros, y lo mismo si se trata de una alcalosis, si es metabólica es porque se produce un aumento de bicarbonato, y si es respiratorio es porque se dio el origen del trastorno está a expensas de una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son estos procesos que me pueden dar lugar a una acidosis respiratoria. Entonces, repetimos. Una acidosis respiratoria tengo un pH disminuido por una concentración alta de protón. Si es respiratoria, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Va a estar aumentado porque es inversamente proporcional. ¿Y cuándo va a haber una acumulación de dióxido de carbono en sangre? Cuando haya un asma bronquial, una dificultad respiratoria, cuando tengamos una infección pulmonar grave, la alteración a nivel pulmonar que imposibilita la ventilación adecuada de mi paciente. Entonces hay una acumulación de dióxido de carbono y el mecanismo que compensa inmediatamente, ¿quién va a ser? Los ácidos buffer y el riñón. Entonces, los mecanismos compensatorios, cuando tengo una acidosis respiratoria, si es agudo, tengo los buffers celulares que son inmediatos, que actúan rápidamente, pero que no son eficaces. Entonces luego necesito la acción del otro mecanismo compensatorio que es el riñón. Entonces, tengo un aumento de la PCO2, ¿sí? Entonces tengo que, para poder disminuir, tengo que aumentar la ventilación alveolar para que esto disminuya, espiral. Y también tengo que compensar aumentando la concentración de bicarbonato para lograr que este pH se normalice. Cuando hablamos de acidosis respiratoria, también vamos a tener los procesos agudos y los procesos crónicos, que tienen que ver con la instauración del proceso, ¿sí? Ya sabemos que cuando es agudo es algo que es inmediato, y cuando es crónico, que generalmente se da en un EPOC, tal vez, en donde es algo que ya viene evolucionando un proceso de dificultad respiratoria. Entonces son pacientes tal vez en donde el pH no es extremo, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a decir si está dentro de los límites inferiores de lo esperado. En cambio, cuando es un proceso agudo, tengo pH por debajo del valor de referencia. Y luego también tenemos las reglas de predicción, que esto es a modo informativo, no se toma, no lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque son fórmulas que
las pueden, si hacen medio interno, las van a tener pegadas. Lo que es importante es saber usarlas y saber interpretarlas. Entonces, ¿cuándo voy a poder definir si estoy frente a una acidosis respiratoria aguda? Cuando yo, con esta fórmula y con la PCO2 del paciente aplicando este cálculo, voy a poder comparar el resultado que me da la fórmula con el valor que me da el análisis de sangre anterior. Entonces, si está cerca de lo esperado, se trata de una acidosis respiratoria aguda, ¿sí? Si no, puede ser cualquier otro, puede estar acoplado a cualquier otro proceso, disturbio o trastorno metabólico que me dé lugar a esta acidosis respiratoria, que tal vez no es aguda, no es pura, ¿sí? Y cuando hablamos de una acidosis respiratoria crónica, tenemos otra fórmula en donde con la PCO2 del paciente, el que me da el resultado, puedo aplicar la fórmula y definir un bicarbonato esperado, compararlo con el del paciente para poder definir si está dentro del orden, se trata de un proceso respiratorio crónico. Repito, ustedes lo que tienen que saber es que existe una acidosis respiratoria aguda o crónica, en donde el cambio de pH es diferente, y por qué, y cuál es la compensación que esperamos, ¿sí? ¿Cómo fórmulas le permiten predecir si el proceso está compensado o no está compensado? Es decir, si los sistemas de compensación respiratorio, sí, respiratorio, el sistema de bajo, el sistema de ácido, según cuál sea el trastorno que está involucrado, tiene respuesta o no tiene respuesta. Si la respuesta no existe porque no se llega a alcanzar lo esperado, significa que existe otro trastorno dando vueltas. Por eso tenemos trastornos mixtos, trastornos triples, donde entran en juego diferentes alteraciones que no permiten la compensación. Cuando la alteración del trastorno se compensa, es un trastorno simple. Tiene nombre: acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica. Y tengamos presente que muchas veces hay intervención del equipo médico, o sea, no es que vamos a esperar que el mecanismo de compensación resuelva. Entonces, esa intervención más los mecanismos esperados tal vez ya, digamos, se pasan de la compensación, y eso es lo que hay que monitorear. Profe, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Ahí, ¿qué es lo que define la acidosis respiratoria crónica si los valores o sea, los valores que tienen están dentro de los valores de referencia de lo que se esperaría del pH? Sí, pero están dentro de los valores de referencia, están bajos, pero la clínica, ¿sí? También, digamos, generalmente estos pacientes llegan con un problema respiratorio, un EPOC crónico, y sí es que hay que monitorear para ver si hasta dónde, porque tal vez sí puede funcionar así. O sea, el paciente no está en riesgo de vida, pero sí es importante controlar esa alteración de la acidosis, porque sabemos que un aumento de protón puede alterar todos los metabolismos celulares, los mecanismos. Entonces hay que controlar. Generalmente en esos pacientes son aquellos que ya tienen el diagnóstico de una enfermedad pulmonar crónica. Entonces hay que controlar cómo está su medio interno. Es como que serían más susceptibles a sufrir una acidosis aguda en cualquier caso, digamos, o... Va a depender no sé si aguda, no lo sé, pero sí algún impacto a nivel orgánico en otro sistema, ¿sí? Por eso es importante controlar el proceso evolutivo. ¿Cómo? Según la situación, cuál va a ser la terapia que requiera como para salir de ese proceso crónico. Que en realidad, digamos, si ha llegado ese proceso, o sea, revertirlo al 100% es imposible. Muchas veces está asociado con un cáncer, con una fibrosis, o sea, el fumador, ¿sí? Entonces, el médico, ¿qué tiene que hacer? Monitorearlo. O sea, no es el mismo
el mismo paciente ni el mismo riesgo de un proceso agudo. ¿Sí? Pero está muy buena la pregunta. Gracias. Ustedes habrán visto en la calle personas que están con mochila, porque tienen un trastorno crónico que no es reversible y que necesitan una oxigenoterapia de manera permanente. Por eso los mejores mochilas cortando su respirador, por decirle, para mantener las condiciones de oxigenación óptimas. La mejor, tal vez no sea la óptima, pero la mejor posible. Lo más cerca de lo fisiológico. Y cuando hablamos de alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que sucede acá? Alcalosis, hay un aumento de pH, una disminución de la concentración de protón, y si es respiratoria está asociada a una hiperventilación, o sea, una disminución de la concentración parcial de dióxido de carbono, o sea, que hay una eliminación exacerbada. ¿Cuándo pasa eso? Cuando se estimula el centro de respiratorio, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, infecciones pulmonares graves, en una sepsis, que también hemos visto que la infección pulmonar puede llevar a una acidosis, o sea, esto que muchas veces una patología va a depender de en qué momento va a dar lugar a un proceso o a otro, ¿sí? ¿Qué pasa acá? En ambos está alterado, o sea, el pulmón, el sistema respiratorio, se encuentra afectado. Entonces, en función del grado de afectación y de qué proceso se esté estimulando, si es una acumulación de dióxido o no, va a dar lugar al disturbio de ácido base. También pasa en las hipoxemias. ¿Qué pasa en la hipoxemia? Cuando hay una disminución de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Porque cuando hiperventilamos, no solo estamos eliminando dióxido, sino que estamos incorporando oxígeno. Entonces, en un proceso de necesidad de oxígeno, lo que estamos haciendo es estimulando la hiperventilación y nos puede llevar a una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y esto pasa, bueno, en las grandes alturas, cuando no hay, seguramente, los grandes deportistas o corredores, ¿no? Pero cuando estamos cuando vamos, ustedes han visto que cuando vamos al Machu Picchu o demás, ¿qué es lo que nos piden? Que estabilicemos todo lo que es la frecuencia respiratoria, adaptarse, ¿no es cierto?, a la concentración de oxígeno que tenemos en el ambiente, y muchas veces también los valores de referencia están asociados directamente a la altura a nivel del mar y a la concentración de oxígeno asociada a eso. Las reglas de predicción en este caso, de la misma forma como hemos dicho recién, no es que la tienen que saber, qué es lo que me permite, con el valor del dióxido de carbono del paciente, aplicar la fórmula y calcular el bicarbonato, el otro parámetro esperado, y compararlo con el que obtenemos. Y en función de eso vamos a poder decir si está compensado o no, y de la misma forma si es agudo o crónico. ¿Pero les activaste la autoevaluación? No todavía. Sería bueno que activen la autoevaluación y que Ya les voy a explicar. están como para que haya una asociación. Sí. Yo en realidad, pero no tenía tiempo, quería más igual que en la jornada, un cabut, ¿no? Un cabut que me ha gustado. Ha estado bueno. El cabut es una encuesta, si todo sale bien, por ahí para el taller, para cerrar el taller, hacemos algo así como una encuesta online con un programa, para que es como dinámico, una encuesta, dígalo usted mismo, y identificado, y ahí después decimos a ver quién es el que más sabe de qué. Bueno, nada más, pero no he tenido margen de tiempo. Pero el año pasado hacíamos eso. Que empiece con la autoevaluación. No, bueno. Pero estaba bueno, eso el año pasado lo hacíamos, cerraban los talleres así. El estímulo es decir, a ver, bueno, vamos, tipo competencia, pero que no tiene nada que ver con la evaluación de la materia. Bueno, vamos a lo entonces que hemos visto, los procesos, los disturbios respiratorios. Rápidamente, porque
Muy similar, veamos los procesos metabólicos, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. ¿Qué es lo que pasa en la acidosis metabólica? De la misma forma, hay disminución del pH, pero acá, ¿cuál es el proceso de base? La alteración del bicarbonato. Entonces, una disminución del bicarbonato que da lugar a una disminución del pH. ¿Cuándo sucede eso? Que hay un aumento en la concentración de protón, cuando hay un aumento en la producción de ácidos endógenos, cuando hay una pérdida de los depósitos de bicarbonato y cuando hay una acumulación progresiva de los ácidos endógenos porque no se pueden eliminar por riñón. Y cuando hablamos de las acidosis metabólicas, de la mía al revés, digamos, cuando hablamos. Perdón. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de regulación? Así como en el respiratorio era el riñón, en este caso, cuando hablamos de un trastorno metabólico, lo que se activa es la compensación pulmonar. ¿Sí? Y, como hemos dicho, siempre tiene que ir en el mismo sentido. En este caso, la acidosis metabólica, lo que produce la acidosis es una disminución del bicarbonato, para que da lugar a un aumento de la concentración de protón o una disminución de pH. Entonces, ¿qué mecanismos se activan? Aquellos que van a producir una disminución de la presión de dióxido. ¿Y cuándo? Ustedes tienen que pensar que siempre el mecanismo compensatorio va en la misma dirección, entonces donde se disturbia. ¿sí? Una acidosis metabólica con la disminución del bicarbonato, el compensatorio va a tratar de disminuir la presión del anhídrido carbónico, pero siempre en la misma dirección. Y cuando hablamos de disminuir la presión de dióxido de carbono, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarla. ¿Ya? Y la única forma de eliminar es estimulando la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, la concentración de protón actúa sobre los quimiorreceptores, sobre el sistema nervioso central, que activa la frecuencia respiratoria, la ventilación alveolar, y así produce la disminución de la presión. Y en este caso, de ser necesario, puede existir una compensación renal actuando sobre, si hay un aumento de protón, tiene que aumentar la secreción vital de protón, aumentar la síntesis de novo y la reabsorción de bicarbonato en búsqueda de, ¿qué es lo que busca hacer el riñón? Excretar la mayor cantidad de protones posible para establecer el pH de mi paciente. Y acá lo que hemos hablado cuando hemos hablado de la concentración de cloro, que acompaña muchas veces a las acidosis metabólicas. ¿Sí? Las acidosis metabólicas se clasifican en función del valor de la brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica? La brecha aniónica es un cálculo que hace referencia a la diferencia entre aniones y cationes medibles del líquido extracelular. Si lo vemos acá, ¿por qué? Porque en base a la ley de electroneutralidad, la suma de cationes es igual, debe ser igual a la de los aniones. Entonces, debe ser igual, no siempre pasa eso. Muchas veces tenemos lo que conocemos como una brecha aniónica en donde están todos esos aniones no medibles que no están involucrados en nuestra determinación. Si nosotros acá despejamos, ¿no es cierto?, vamos a tener que el gap es igual a la concentración de sodio que medimos menos la suma de la concentración de los aniones. ¿Sí? Acá se puede o no tener en cuenta el potasio. ¿Por qué decidimos no tenerlo en cuenta? Porque el valor de concentración de potasio es bastante menor en el orden de la unidad, cuando acá tenemos el orden de las centenas el sodio. Entonces lo podemos despreciar, no mueve al valor del gap. Entonces, cuando ¿para qué nos es útil este cálculo? Para poder definir si en el proceso hay un aumento de aniones no medibles que desplazan a los aniones medibles. ¿Sí? Entonces,
un aumento de GAP significa que el riñón es insuficiente para eliminar ácidos, aniones inorgánicos, o sea, hay un exceso de aniones inorgánicos. Y generalmente, ¿en qué proceso se la ocurre? Cuando hay un aumento de aniones inorgánicos. ¿La diabetes se nos ocurre? Cuando hay una cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica, en donde hay un aumento de estos aniones inorgánicos, ¿sí? En donde Un incremento del ácido láctico. también. Un incremento del ácido úrico también podría llevar a una alteración de Sí, también. por ejemplo, en la enfermedad de la gota. Sí, pero no es, digamos, no es tan característico ni tan marcado como los otros, como para tomarlo, como para como asociarlo referencia directamente. ¿Sí? Y cuando este valor está por encima del valor, o sea, cuando hay un aumento de GAP, rápidamente sabemos que se pueden asociar estas acidosis metabólicas con un anión GAP elevado a un aumento de estos ácidos inorgánicos que no son medibles, ¿sí? Como en la cetoacidosis diabética. Y al mismo tiempo, cuando tenemos en ese caso, cuando tenemos, son acidosis metabólicas con anión GAP elevado, normoclorémica. ¿Por qué? Porque la acidosis metabólica se da a expensas de un cambio en el bicarbonato, ¿sí? Entonces hay una disminución del bicarbonato. Y en esta búsqueda de la isoneutralidad, en realidad se asocia directamente a un aumento de esta fracción del anión GAP. Cuando se trata de una acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿sí? En donde esta fracción se mantiene normal, digamos, está estable, y hay una disminución de bicarbonato porque se está dando lugar a una acidosis metabólica, para poder compensar hay un aumento de cloruro dando lugar a una acidosis metabólica con anión GAP normal hiperclorémica. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Las hiperclorémicas, ¿sí? Las acidosis metabólicas con anión GAP normal pueden ser debidas a una hipoalbuminemia o a una pérdida digestiva, y una vez aparecen las diarreas, ¿sí? Las pérdidas renales de bicarbonato y las acidosis tubulares, que ya lo hemos visto, ya lo preguntó la profesora también, cuáles son estas acidosis metabólicas con anión GAP normal hiperclorémica. Y cuando hablamos de las normoclorémicas, que recién las hemos mencionado, ¿cuáles son? Aquellas que tienen anión GAP elevado, son aquellas en donde hay generación de ácidos o aniones inorgánicos no medibles, o sea, entre cuales tenemos la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, una insuficiencia renal, las intoxicaciones, una vez más la rabdomiólisis, y bueno, los errores del laboratorio, que siempre los tenemos que tener como presentes. Y cuando hablamos de alcalosis metabólica, ¿qué es lo que ocurre acá? Un proceso que produce un aumento del bicarbonato que se ve reflejado en un aumento del pH, es decir, una disminución de protón. Disminución de protón es decir que hay pérdida de protón. ¿Cómo se puede perder el protón? Por vías digestivas, vías renales o por movimientos intracelulares intercambiando con el potasio, ¿sí? Entonces, es lo que hablábamos, a veces se entrecruzan los mecanismos y generan algún otro disturbio, como en este caso la alcalosis metabólica. Las digestivas, cuando perdemos protón, cuando hay vómitos, cuando hay diarreas, cuando hay una ingesta de antiácidos orales. En el caso de los renales, y acá lo que decía la profesora también, está el hiperaldosteronismo primario o secundario, ¿sí? Y la dieta pobre en sal. Y cuando hablamos de una alteración
a nivel o movimiento intracelular cuando entra protón a la célula. ¿Cortamos? Sí, por favor. ¿Sí? Cuando hay una hipopotasemia, ¿se acuerdan? Cuando hay una disminución de potasio en sangre, ¿cuál es uno de los mecanismos para tratar de restablecer el potasio? Es que salga de la célula. Y la única forma de que el potasio salga de la célula es el protón. Y si entra el protón, disminuye el protón en sangre y se da lugar a una alcalosis metálica. ¿Cuáles son las compensaciones? De la misma forma, hemos dicho que, como decía la profesora Revisión, la acidosis metabólica es un aumento de pH en consecuencia de un aumento de un proceso que produzca el aumento de bicarbonato. ¿Cómo se va a compensar? A nivel respiratorio, porque por un proceso que aumente, es decir, en el mismo sentido, mueva al factor respiratorio, a la PCO2. Entonces, para aumentar la concentración de PCO2 en circulación, tengo que hipoventilar, disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, la disminución de protón inhibe los receptores, inhibe la frecuencia respiratoria y hipoventilo. Y la compensación renal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo una disminución de protón, tengo que retener, ¿sí? Entonces, no hay, digamos, hay disminución de la reabsorción de protón, disminución de la secreción de protón, disminución de la reabsorción de bicarbonato, disminución de la secreción de protón distal, porque en búsqueda de retener el protón hasta en tanto y en cuanto se restituya o se corrija la causa que lo produce. Y estas son las reglas de predicción en el caso de la acidosis metabólica y de la alcalosis metabólica, que son fórmulas que no tienen que saber que existen, que lo que nos permite es definir si el proceso es puro o está asociado a un proceso secundario, que puede ser en el mismo sentido, o sea, puede ser una acidosis metabólica asociada con una respiratoria, en donde el protón, digamos, el valor de la concentración de protón está muy aumentada, o procesos que se oponen, y entonces el pH tal vez no me diga mucho, no esté muy afectado, pero sí los otros parámetros. Entonces, en la interpretación, una de las herramientas que tengo es poder aplicar estas reglas de predicción, en donde cuando son procesos metabólicos, al valor del bicarbonato de mi paciente le aplico esta fórmula y voy a obtener un valor de una PCO2 esperada. Si esa PCO2 es parecida al paciente, se trata de un proceso puro. Si es un valor que está fuera, entonces hay algo más en el disturbio celular. Y lo que les decía, antes no existían, digamos, teníamos la posibilidad de usar estos monogramas, que en realidad esto es como un gráfico que tiene 3 dimensiones, ¿sí? Acá tenemos la concentración de bicarbonato, la concentración de pH, ¿sí? De la sangre arterial, aquí arriba, y acá, en estas líneas, está la tercera dimensión que me da idea de la presión de dióxido de carbono. Entonces, acá en el centro tenemos los valores normales, ¿sí? Están entre 7,35 y 7,45 de pH, una presión arterial, un bicarbonato entre 22 y 26, y entre 35 y 45 el valor de la presión de dióxido de carbono. Y en función de los valores que obtenemos, podemos aplicar este gráfico, que también lo vamos a ver en el práctico, para ver cuándo estamos en una acidosis respiratoria, aguda o crónica, y acá vemos que el pH sigue dentro de lo normal, pero con alteración de los otros parámetros, ¿sí? Una alcalosis respiratoria aguda, crónica y los procesos metabólicos. Entonces, no olvidar, cuando hablamos de una acidosis respiratoria, primero tenemos que definir el valor del pH. El valor del pH va a decir si estoy en una acidosis o en una alcalosis, para poder ver
de qué se trata, tenemos que ver los otros dos parámetros para ver cómo se mueven. Y en función de si el que cambia es el dióxido de carbono, digamos, el que cambia en pos del cambio del pH. ¿Sí? Vamos a decir que tengo una acidosis respiratoria. Y el otro componente, si se mueve en la misma dirección, voy a decir que se trata de una acidosis respiratoria compensada. Pero se puede dar que este no se mueva, esté normal. Entonces estamos hablando de un proceso todavía no compensado. O se pueden mover, Depende del pero no es tiempo. lo suficiente como para compensar. También, ¿sí? Entonces son todas fotos que vamos definiendo, ¿sí? Porque muchas veces hay que ayudarlo con alguna intervención para poder alcanzar la compensación y la estabilización del medio. Y los valores de referencia, que sí los tienen que saber porque es la única forma de poder interpretar los gases en sangre. Listo. Fin. ¿Tienen más energía? No mucho. Queda rápidamente el... ¿ah? ¿Lo doy? ¿Al TP? ¿Cómo están, chicos? ¿Están muy Bien. cansados? Sí, sí. ¿Quieren que lo demos? Bueno. Porque a